Atención, la Fuerza Aeroespacial Colombiana logra rescatar a 48 ocupantes del avión accidentado este lunes con más de 100 pasajeros a bordo en la zona de Putumayo. La aeronave, que cumplía una misión de transporte de tropas hacia Puerto Asís, llevaba a bordo un total de 125 personas, compuestas por 114 pasajeros, en su mayoría soldados del Ejército Nacional, y 11 tripulantes de la institución. Según el reporte oficial, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 9:50 de la mañana, cuando el aparato sufrió una falla técnica apenas instantes después de iniciar el vuelo, precipitándose en una zona rural conocida como La Tagua. Tenemos, la siguiente es la información de certezas que tenemos: 114 pasajeros a bordo y 11 tripulantes. En este momento sabemos que hay 48 heridos que ya han sido rescatados. Es una cifra preliminar. Y 160 misiles fueron utilizados en menos de 2 días en bombardeos contra mafias mineras de la zona norte. Según las Fuerzas Armadas, la minería ilegal ha desplazado al narcotráfico como principal fuente de financiamiento del narcoterrorismo. Y para el alto mando militar, esa caja criminal hoy alimenta a las mafias con la misma fuerza que antes lo hacía la droga. Por supuesto, es uno de los problemas que tenemos. De Buenos Aires es una zona muy atractiva para la minería ilegal. Este 23 de marzo, el precio del oro se ubicó en $4.470 la onza. Terroristas que se disputan estos territorios. ¿Entre ellos? Entre ellos existen los FOS. Nosotros tenemos ciertos datos que lógicamente al otro lado de una frontera, cerca de nuestra frontera, existen las plantas de procesamiento de oro. Un medio internacional publicó una entrevista con alias Negro Willy, cabecilla de un GDO. Una publicación extensa, con estética cuidada y sin mayor confrontación, que lanza acusaciones sin pruebas y cuestiona hechos violentos en Ecuador. Vamos a ver. Medio internacional le abre sus páginas a uno de los más buscados de Ecuador, alias Negro Willy, cabecilla de los Tiguerones. No solo dialogó con el mundo de España, fue el protagonista de una publicación central de domingo. Una extensa entrevista sin confrontación directa, un formato que para expertos puede convertirse en algo más peligroso, una plataforma de legitimación. Ya entra en un territorio de construcción de imagen, ¿no? Más que un reportaje de unas líneas hablando sobre el tema desde el punto de vista judicial. La producción incluye una sesión fotográfica en claro oscuro, resalta Sonia Llanes, experta en comunicación estratégica, reputación y relaciones públicas, con una estética muy bien cuidada, una construcción visual que no muestra un criminal, sino un personaje. Fotografías muy bien tratadas de un tipo de revista dominical que tú la abres cuando estás desayunando, ¿no? En términos comunicacionales, esto podría interpretarse como una forma de normalizar la violencia. Un tema de que ya no hay una imagen, ni siquiera se podría decir neutral, ya es una información favorable sobre una persona que está iniciando su nueva vida. Ya en la propia entrevista, alias Negro Willy no se desvincula, por el contrario, expone su relación con estructuras criminales, es decir, se autoincrimina, define el abogado penalista y ex fiscal provincial del Guayas, Antonio Gagliardo. Él al momento que reconoce en una declaración de prensa que ha formado parte de estructuras criminales, es una autoincriminación. Además, hace una valoración del sistema judicial español. Le agradece, ya que no solo no permitió su extradición a Ecuador, sino que lo dejó llevar una vida de lujos con alto nivel económico, negocios, identidades falsas, sin capturarlo. Como no le dan la extradición de España acá, que es lo normal, puede un país decir, bueno, como no me lo quieres dar, júzgalo allá. Pero hay que ver si a España le interesa juzgarlo, seguir un juicio. Y que en la entrevista, alias Negro Willy incluso revela que piensa abrir una cadena de barberías en ese país. ¿Cuál es el origen de esos recursos? Porque eso sería un lavado de activos. Pero hay un punto aún más delicado. Durante la entrevista, el cabecilla cuestiona hechos violentos en Ecuador. En el párrafo 3 se lee: el gobierno de Ecuador es el que arma esa escena. Lo dice Negro Willy al referirse al ataque armado de TC Televisión, del que la justicia ecuatoriana lo considera culpable. En esta, la puerta de ingreso al estudio en que la tarde del 9 de enero de 2024, cuando se sacaba al aire un noticiero, 3 encapuchados armados con granadas, dinamita, pistolas y escopetas entraron. Aún quedan huellas. Para Andrés Santos, analista político y representante de la agrupación Firmes por Ecuador, la publicación es sencillamente impresentable. Es la fase del terrorismo cuando empieza
empieza también a seguir una agenda política. Alias Negro Willy también lanza acusaciones políticas. Asegura que estructuras criminales como la suya apoyaron la campaña electoral de Daniel Noboa. En el párrafo 5 menciona: nosotros que somos fuerza en la calle, en los barrios y en las cárceles, movimos todo para que la gente le votara. Si supuestamente hicieron campaña a favor del gobierno, pues ¿por qué razón en las cárceles ganó la Revolución Ciudadana? Como siempre gana. Pero párrafos más adelante reconocen no tener pruebas de sus señalamientos. Tenía pruebas de todo esto en mis teléfonos, incluso le di las claves a la Guardia Civil, pero tras mi excarcelación nunca aparecieron. Qué conveniente, ¿no?, para él, ¿no? Entonces, son una de las incongruencias que tiene pues esta agenda mediática. Lo cierto es que el mundo decidió darle un buen nivel de exposición a un criminal, un espacio para que pueda posicionar su discurso, para que lave su imagen, mientras ensucia la de Ecuador una vez más. Y en otros temas, el exministro del Interior, José Serrano, es señalado por decisiones que habrían llevado a la quiebra de Fabrec, una empresa que se encargaba de la confección de uniformes policiales y de seguridad. El exministro del Interior del correísmo, José Serrano, es señalado directamente como responsable de decisiones que habrían provocado la caída de la empresa Fabrec, encargada de confeccionar directamente los uniformes para la Policía Nacional. En la administración de José Serrano Salgado quebraron a Fabrec. Eso hasta el momento no tiene ni siquiera responsables. Que siendo ministro del Interior se permitió proponer el cambio de esta compañía de economía mixta a una empresa pública. Se transformó de Tecnistán en Fabrec. ¿Saben cuál fue el resultado? En menos de 2 años quebraron a Fabrec. Estos señalamientos no son menores. El coronel Renato González señaló que durante la gestión de Serrano se tomaron decisiones que afectaron directamente a la operatividad de la fábrica de uniformes, debilitando su capacidad de producción y generando lo que hoy se da a nivel nacional: una proliferación de centros que venden la indumentaria policial y militar sin ningún tipo de control, lo que ha generado actos delincuenciales, como el suscitado en la ciudad de Quito el pasado fin de semana, en donde 2 personas fueron detenidas por simular ser policías al intentar un secuestro. Es importante realizar una investigación de cómo, especialmente el local que vendió estas prendas, así mismo con las personas que pueden estar haciendo uso de las mismas. Y que por ello, hoy las autoridades, a través de la Asamblea Nacional, se encuentra ya para segundo debate el proyecto de ley que busca regularizar la venta de uniformes policiales, Fuerzas Armadas y entidades de seguridad. Todo lo que se necesite para la confección estará centralizado. Después, para la confección en sí mismo, habrá 2, 3 empresas públicas o privadas que sean las que se encarguen de poner todo lo que se tiene que poner para que los uniformes tengan uniformidad, perdón por la redundancia, ¿no es cierto? Y adicionalmente, estamos pensando inclusive en la colocación de un código QR para cada uno de los uniformes. La nueva normativa busca ordenar el sistema de fabricación, distribución y comercialización de la indumentaria de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y estamentos de seguridad, no solamente controlando a quién se vende, sino generando una trazabilidad, que incluso aquella indumentaria que ya no es útil sea sometida a destrucción, para que no pueda ser utilizada por delincuentes, tratando de evadir a las autoridades, simulando ser policías o Fuerzas Armadas. En el caso Emporio Presidiario se dictó prisión preventiva para 9 de los procesados en esta causa. Según la investigación, bajo un esquema empresarial, habrían lavado más de 1.700 millones de dólares en Ecuador. Autoridades han dado un golpe directo al corazón financiero del crimen organizado en el Ecuador, y esto principalmente a la organización criminal Los Choneros, pues la justicia dictó prisión preventiva para 9 de los implicados en una presunta red de lavado de activos que habría movido más de 1.700 millones de dólares a través de un esquema empresarial. El juez anticorrupción Sebastián Cornejo fue implacable en su dictamen, pues señaló que hay indicios de una estructura organizada que operó durante años, utilizando empresas como fachada para legitimar el dinero ilícito. Es la compañía La Factoría quien ha venido siendo investigada gracias al trabajo que ha realizado Policía Nacional y la UAFE. Dentro de esta investigación, esta compañía registra como proveedora, era proveedora de SNAI, utilizada para recibir depósitos en efectivo en las cuentas de ellos y de sus empleados por cientos de millones de dólares en efectivo.